Los días 8, 9 y 10 de octubre se estará dando en nuestro país la Pre-COP 25. Y bueno, ¿qué es eso? Se trata de la actividad que antecede a la conferencia de las partes de la Convención unidas en las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Y bueno, justamente se dará en Costa Rica la Pre-COP y la COP propiamente se dará en Chile en el mes de diciembre. Y bueno, hoy tenemos aquí a Andrea Mesa, quien es la directora de la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica. Bienvenida. Gracias. Y vamos a estar conversando al respecto de esta actividad, bueno, justamente la Pre-COP que se dará en Costa Rica en este mes de octubre. Así es. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? Porque este nombre tan extraño, Pre-COP, contémosle a la gente de qué se trata. Gracias, Anama, gracias por la oportunidad. La verdad es que en cambio climático siempre nos gusta usar nombres y acrónimos así, muy poco amigables. Y la Pre-COP es una reunión preparatoria a la conferencia de las partes. Y esto es donde todos los países se reúnen para ir poniendo las reglas del juego de lo que es el Acuerdo de París, que fue ese gran compromiso que colectivamente decidimos ponernos todos los países del mundo para ejecutar acciones para que la temperatura del planeta no supere los 2 grados, claro, e idealmente el 1.5. Y esto, ¿cómo se toma y cómo se llega a esos acuerdos? Pues todos los países envían delegados y se ponen a negociar y a discutir, y cada una de las palabras que vienen en esos acuerdos toma horas y horas y horas de trabajo. Y esto es un poco lo que sucede en esas reuniones de las conferencias de las partes. Claro. Pues en preparatorio, porque siempre a una negociación hay que llevar textos, insumos, se organizan estas pre-COPs. Y eso es lo que vamos a tener en nuestro país. Pero va a ser diferente, la hemos llamado una pre-COP no convencional. Wow, bueno, vamos a darnos cuenta entonces. Y hay algo no convencional también, que es que usualmente la Pre-COP se organiza en el país sede de la COP. En este caso se organizará en Costa Rica, a pesar de que la COP será en Chile. ¿Por qué se dio esto? ¿Y cuál es el papel de Costa Rica acá? Claro, bueno, tal vez eso es de los primeros elementos no convencionales. Recordemos que estas reuniones van sucediendo en diferentes regiones, se va pactando, y este año le tocaba a Latinoamérica. Y el que se había lanzado hace algún tiempo fue el gobierno de Brasil, pero con el cambio de administración ellos renunciaron a ser sede. Y entonces, pues los países que sí estamos convencidos de que el multilateralismo es importante, no podíamos dejar que la región quedara mal, porque si no venía otra región a asumir la sede. Y eso fue un poco lo que lanzó tanto a Costa Rica como a Chile en decir, no, vamos adelante, podemos organizarlo. Con poquísimo tiempo, te diría, con todos los elementos en contra, pero bueno, era un poco un compromiso de decir la región tiene condiciones y sobre todo la región está comprometida con esta agenda climática global. Y eso fue lo que nos lanzó en una negociación también con el gobierno de Chile, y pactamos en que nosotros haríamos esta pre-COP y ellos la COP. Y puedo entrar un poco a comentarte por qué no convencional. Claro. Y eso es, normalmente, una reunión de este tipo es solo la preparación del segmento de negociación. Pero este es un año crítico para incrementar la ambición climática. Lo que nos dice la ciencia es que necesitamos hacer un cambio transformacional y hacer que las emisiones globales del planeta lleguen a ser emisiones netas cero en el 2050. Y para llegar ahí, todos los países lo que hemos sometido son planes que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas. Y en este momento, si uno ve todas las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs por sus siglas en inglés, no llegamos a la meta de los 2 grados y menos a la del 1.5, sino que la temperatura se nos va a 3.5 o a 4 grados. Pero el Acuerdo de París se negoció y se pactó así. Se sabía que este cambio tenía que ser poco, en cierta manera, como un proceso de mejora continua. Pero sí es clave que mejoremos nuestras NDCs en el 2020 y presentemos entonces planes de largo plazo al 2050 y presentemos NDCs mejoradas que estén alineados con esa meta. Y eso es lo que llamamos el mecanismo de ambición del Acuerdo de París. Y este año es un año clave para decir, países, presentemos NDCs mejoradas en el 2020, porque la ventana
es pequeña. Podemos llegar a esa meta, pero necesitamos realmente compromisos y transformaciones importantes. Y eso es, bajo esa perspectiva, lo que estamos diciendo es, llamemos a la sociedad civil, al sector privado, a los gobiernos subnacionales y hagamos que esta reflexión y estos pactos y estos compromisos los asumamos todos. Y por eso es una PRECOP no convencional, porque estamos además de haciendo lo que sería lo típico de solo quedarnos en la negociación, llamando al mundo de la acción climática a estar conjuntamente con los negociadores y tener esa reflexión. Eso es lo que llaman el foro de la PRECOP. Eso es lo que le estamos llamando el foro de la PRECOP o la conferencia. A mí me gusta más la palabra foro. Y es esto, vamos a hacer una PRECOP que normalmente sería, solo traemos a las delegaciones y hacemos una reflexión estratégica de insumos, 80 personas, y hagamos un esfuerzo de hacer algo más grande, más inclusivo, y veamos de qué manera podemos entender qué son esos retos para hacer estas transformaciones, qué son esas necesidades y cómo canalizamos más financiamiento para implementarlas. El cambio climático tenemos que desmontar la idea que es cuestión técnica científica y que son cosas de escritorio. Ese es un problema de territorio y pasa justamente por la vida de las mujeres. Y las mujeres siempre hemos estado aisladas de estos espacios de discusión y de toma de decisión en tema pues, de la gestión de nuestros recursos naturales, y en esta coyuntura internacional donde el cambio climático nos afecta en diversas dimensiones, nosotras necesitamos tener una voz que forme parte de las acciones pues que contribuya a la transformación de esta realidad. Que siempre nos encontramos excluidas de las tomas de decisiones que afectan nuestra vida, nuestros territorios, nuestras comunidades, y creemos que las mujeres debemos estar en el centro de la toma de decisiones, de la discusión sobre alternativas para que podamos transformar esta realidad que tanto nos afecta. Y ahora que mencionas las delegaciones, hablemos de cuántas estarán presentes y bueno, también si tendrá una cobertura mediática internacional. Estamos apuntando y esperamos que sí, que tengamos una cobertura mediática internacional. Como te comentaba, es un año clave. De hecho, en septiembre, el 22 de septiembre, el secretario general de Naciones Unidas está convocando a la gran cumbre del clima, ¿no? Ahí es donde los presidentes, es el mundo de Nueva York. Todos los presidentes, todo el altísimo nivel, haciendo este llamado a la ambición. Luego vamos a tener la COP y luego una serie de eventos a lo largo del 2020 hasta llegar a la siguiente COP que va a ser en Europa. Entonces, ¿cómo hacemos no solo para garantizar que lleguemos con nuevos compromisos, sino también con una acción climática más acelerada? Y desde esa visión que estamos esperando nosotros, más o menos 700 personas participando, cobertura mediática internacional, y a nivel de las delegaciones estamos hablando como de unas 65 delegaciones. No es una mini COP, porque no lo es, no tenemos ni el presupuesto, ni tampoco es la intención, lo estamos llamando más como una especie de espacio boutique, ¿no? En cierta manera, o sea, queremos que los que vengan sean los claves para ciertos temas de la negociación, porque son los que son muy voceros o tienen oposición a ciertas cosas. Y por otra parte, en los elementos de acción climática, ojalá tengamos mucho a los campeones, ¿no? A los que de verdad están comprometidos con hacer las transformaciones que necesitamos. A las personas activistas y ecologistas. Exactamente, a los líderes empresariales que dicen que es posible hacer el cambio, que es posible hacer negocios con ética, con sentido, porque existen esos, no son muchos de los que a veces salen en las noticias atacando a líderes o atacando propuestas progresistas, ¿no? Tenemos otra parte del sector empresarial que sí está comprometido con los cambios, tenemos sociedad civil comprometida, tenemos alcaldes, no solo en Costa Rica, y la idea es un poco traer de diferentes regiones estos representantes. Tenemos comunidades indígenas que incluso ya hemos estado hablando con ellos para ver los foros que van a tener esos días, y jóvenes, ¿no? Que son ahora muchos de los que están saliendo a la calle a demandar esas acciones de cambio. Claro. Y bueno, vamos a hablar un poco más respecto a cómo participar de este encuentro después de este bloque de pausa.
Y bueno, seguimos con más de Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia. Y estamos conversando con Andrea Mesa, directora de la Dirección de Cambio Climático de este país. Y bueno, yo me pregunto, usted estaba mencionando justamente que hay líderes empresariales que bueno, tienen una disposición hacia el cambio climático, lo cual personalmente me cuesta creer. Y bueno, nosotros hemos visto que a veces estos compromisos, estas convicciones son medio incoherentes o difíciles de que se manifiesten propiamente. Así que le pregunto qué acciones concretas se han realizado propiamente desde el gobierno para llevar a cabo estos acuerdos que el país ha firmado y ha formado parte en las ediciones anteriores a la conferencia. Claro. Es difícil hablar de coherencia y yo creo que cualquiera en nuestro día a día nos cuesta ser coherentes en muchas cosas, pero no hay otro camino más que esa verdadera transformación, porque estamos hablando sino de que la vida de los seres humanos, no estoy diciendo del resto del planeta, el planeta seguirá existiendo, posiblemente los que no somos nosotros y nuestra civilización y grandes extinciones por ahí ya hemos pasado. Así que bueno, un poco desde esa humildad también, porque a veces creemos que somos como la especie que lo puede todo, ¿no? Y viendo un poco qué estamos haciendo desde los diferentes ámbitos y cuál es el rol del Estado. Pues el rol del Estado es definir política pública y eso en mucho es decir cuál es el camino, cuál es la visión en función de ese interés colectivo, de ese bien común, ¿no? Y eso es mucho de lo que hemos estado definiendo. Bueno, ¿cuál es la meta, hacia dónde debemos ir como país, cuál es ese modelo de desarrollo clave y luego generar las herramientas para que nos encaucemos hacia ese modelo de desarrollo? Porque al final esto no es un tema ambiental y es tal vez siempre el mensaje que digo, es un tema de modelo de desarrollo. Y lo primero que se ha estado haciendo para ser coherentes con esta NDC y con el Acuerdo de París, porque hay una nueva era de compromisos después de París, es establecer ese plan de largo plazo. Y eso es el plan de descarbonización, decir, bueno, ¿cuál es esa visión de desarrollo al 2050 y cuál es ese conjunto de actuaciones desde los diferentes ámbitos de la economía? Porque al final de lo que estamos hablando es de cambiar la economía para ser descarbonizados y ser emisiones cero en el 2050. ¿Cómo vamos haciendo ajustes al marco normativo? ¿Qué incentivos o qué gravámenes hay que hacer para que los actores sociales, económicos, empiecen a actuar en coherencia y en consecuencia? Y esto es lo primero. Parece sencillo y parece poco, pero es realmente uno de los elementos más importantes a la hora, como gobierno, decir, vamos para allá. Ese cambio no va a ser de la noche a la mañana, porque es muy estructural. Y por eso es clave entenderlo con esa visión de largo plazo, con paquetes de corto plazo al 2022, paquetes de políticas al 2030 y paquetes de políticas al 2050. Y este conjunto de elementos son los que estamos haciendo. ¿Qué son normativas complementarias? Bueno, seguir con la moratoria de exploración y explotación petrolera, y ya sabemos que andan varios diciendo que hay que hacer incluso un referéndum para ver si es extrayendo petróleo que vamos a financiar la descarbonización, muy incoherente, pero bueno, esas voces existen en el país y están ahí. Tenemos también entonces la ley de incentivos a la movilidad eléctrica, importante, porque si me dices qué es la descarbonización, pasa mucho por descarbonizar la producción de electricidad, que en nuestro caso esa tarea ya está lograda, pero lo siguiente es electrificar los distintos usos. Y no solo en el transporte, sino en la industria. Todavía usamos calderas que están usando combustibles fósiles y desafortunadamente una cosa que está pasando mucho en nuestro país es el uso de gas GLP para cocinar, para calentar agua, con una cobertura de electricidad en casi todo el territorio del país y tan renovable, muy incoherente con una política de descarbonización. ¿Y eso a dónde nos tiene que llevar entonces? Justamente entender qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que quitar subsidios, porque tenemos subsidios cruzados que hacen que el gas, por ejemplo, sea más barato, y dónde tenemos que meter entonces esos subsidios como política pública si queremos lograr electrificar los distintos usos. Y estos son muchos de los elementos que hemos estado haciendo y que le toca al Estado costarricense hacer. También
programas para involucrar al sector privado, programa País de Carbono Neutralidad para empresas, pero también a las municipalidades. Tenemos en este momento 6 municipalidades en el programa piloto y 14 adicionales que van a empezar en el proceso. No podemos pensar como feministas interseccionales si no consideramos todo el tema de la lucha por los territorios, y desde la lógica del cambio climático nos afecta sobre el territorio más próximo, que es nuestra cuerpa, nuestro cuerpo. Entonces, que no podemos seguir generando políticas y cambios a nivel mundial si las mujeres no nos permitimos que se nos escuche. También, bueno, en este país ha quedado un poco inconcluso el tema, algunos temas del Acuerdo de París, como por ejemplo el artículo 6 de este acuerdo, que habla sobre mecanismos de mercado y flexibilidad para mitigar las emisiones. Hablemos un poco del abordaje que hará el gobierno respecto a este tema. Del Acuerdo de París, de las reglas de juego del Acuerdo de París, efectivamente lo único que no se logró cerrar en la negociación fue lo referido al artículo 6. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es el tema del uso de mecanismos de mercado y no mercado. Intervención del Estado, básicamente, es un tema. En realidad es más cómo generar créditos de carbono para poder compensar emisiones. Okay. Ahora, ¿por qué esto es tan sensible? Porque si no se hace bien, no logramos garantizar la integridad ambiental del mecanismo, y esto es, no se vale hacer greenwashing y estar emitiendo créditos con cualquier proyecto que no es transformador o haciendo doble contabilidad. Y estas discusiones son las que no nos han permitido avanzar. En el caso de Costa Rica ha defendido mucho que este mecanismo, para que no sea un agujero negro así, tiene que garantizar integridad ambiental y evitar doble contabilidad. Porque al final estamos hablando de que no, ¿para qué hacer trampa si no hacemos un buen seguimiento de cuántos son esas emisiones, cuántos son estos proyectos que de verdad nos están ayudando a fijar? Y esto no está siendo tan sencilla esa discusión, porque tenemos intereses de algunos que lo que quieren es ver y hacer dinero, que es una manera de empezar a producir proyectitos y hacer dinero, o más muy flexibles a la hora de llevar esos registros. Y en ese sentido, nuestra posición es siempre garantizar la integridad ambiental, que ha sido mucho la vocería nuestra en esa negociación. Y finalmente, en términos generales, rápidamente, ¿qué otras posturas lleva la delegación para la COP? Este año, y mucho de lo que vamos a ver incluso en la pre-COP, en el segmento de negociación, está artículo 6, y vamos a seguir viendo, bueno, cómo generamos avances, cómo acercamos posturas que en este momento están muy distantes. En artículo 6, en el plan de acción de género y en un mecanismo que es para daños y pérdidas, que es también otra discusión importante que es asociada a lo que se le llama el WIM. Estos aspectos son parte de los temas estratégicos. Tenemos que seguir avanzando en instrumentos en cómo hacer los reportes en transparencia, que son otros de los hitos que hay que seguir, pero te diría que tal vez lo más central y como mandatos está el Gender Action Plan, que es el plan de género, y salir con un acuerdo del artículo 6. Claro. Bueno, vamos a hablar de esto y también de las posiciones también internacionales conflictivas que están sucediendo en este momento en la geopolítica del mundo después de este corte. Con más de Era Verde acá en el Parque Itarera en Moravia. Y bueno, finalmente para este último bloque quisiera preguntarle a Andrea, muchos reportes a nivel internacional señalan que una de las acciones prioritarias y que sin embargo cuesta mucho ponerla en la agenda del cambio climático para cambiar pues, la forma en la que se incide sobre, como usted mencionaba, el aumento en la temperatura, es la agroindustria.
Y entonces quisiera preguntarle qué está haciendo el gobierno en ese sentido, si se va a retomar la moratoria a la expansión piñera o ya es un intento fallido. Vamos a ver, el tema de la agroindustria, Nama, es uno de los temas importantes, pero no el único ni el central. O sea, yo creo que también hay que ver las cosas en el contexto en el que estamos. Si vemos el primer reporte del IPCC, nos hablaba más bien, y del 1.5, de lo clave que es descarbonizar el sistema energético. Eso te diría que es como medular. Claro, a la par está, y el reciente reporte lo que nos habla es de qué pasa con el cambio de uso del suelo. Y aquí es a donde tiene un papel muy importante la agroindustria. Pero no puede ser solo decir que solo con acciones en agroindustria es que vamos a descarbonizar la economía, porque no es real. Tiene que ser un tema de toda la economía. ¿Qué pasa con la agroindustria en el caso costarricense? Hemos estado viendo acciones importantes y positivas del sector. ¿Qué hay ahí? Primero, no deforestar, o sea, deforestación cero. No podemos seguir tumbando bosque para, ¿verdad?, hacer cambio de uso del suelo, para meter nuevos cultivos. Y si bien el país ha sido exitoso en parar esa alta tasa de deforestación, pues hay todavía incidencias de ciertos cultivos. Y aquí es donde eso tiene que ser tolerancia cero. O sea, eso no es porque por sí es ilegal. Ya tenemos una ley forestal que lo prohíbe. Entonces, eso es un tema importante. Y lo otro es efectivamente el uso de ciertos agroquímicos. Y cómo podemos ser más eficientes en el uso de agroquímicos. Y estamos viendo acciones muy interesantes en el caso del café, como óxido nitroso puede ser aplicaciones mucho más reducidas en algunos casos, o usos alternativos de ciertos agroquímicos que son mucho más eficientes y que implica ponerles mucho menos. Claro. Y este tipo de opciones tecnológicas existen y las estamos viendo. Y ganadería también, que es el otro que está haciendo cosas muy novedosas, cómo haces cambio de sustitutos de los piensos o de ciertos alimentos que comen para producir menos metano a pastos mejorados, cómo empezamos a introducir más árboles y sistemas agroforestales. Esas opciones existen. Okay. Entonces creo que es clave seguir impulsándolas para esa transición. Claro. Y bueno, hablando de una mirada más internacional, ¿verdad? Hay un par de situaciones con Estados Unidos y con Brasil que comentábamos fuera de cámaras. Hablemos de eso. ¿Qué importancia ve usted además que se mantengan participando en estos acuerdos y conferencias y que eventualmente cumplan? Es clave que dos economías tan importantes como la de Estados Unidos y como la de Brasil se mantengan dentro. Es triste ver esos líderes que niegan la existencia de la ciencia, del cambio climático, y que además los vemos en sus posiciones justamente negando, incluso no favoreciendo los compromisos. ¿Qué hay que hacer frente a esto? Porque al final creo que en cualquier país vamos a estar con el riesgo muchas veces de que los líderes no sigan con los compromisos. Y en estos países estamos viendo esa respuesta desde los gobiernos subnacionales, desde la ciudadanía, desde el sector empresarial, y por eso para nosotros es muy importante ese llamado a que no sea esto solo un tema de gobiernos, porque los gobiernos a veces, lo que estamos viendo, no siempre van a estar comprometidos con estas agendas de largo plazo y con estas agendas de cambio tan estructural. Entonces aquí es donde esa apuesta por actores no estatales es fundamental, por un lado. ¿Qué queremos? Pues seguir haciendo más presión como comunidad internacional, y aquí es a donde te digo, el multilateralismo es importante. Hay un ataque también desde estos mismos gobiernos a veces a decir poner reglas globales, definir pactos de qué es lo que entendemos como humanidad, que es esta forma de progreso inclusivo, que es esta forma de progreso también ambientalmente sostenible. Y esa discusión tiene que seguir permeando y llegando. Yo soy optimista y creo que aunque a veces tengamos estas resistencias, para mí son las respuestas naturales de resistencia cuando vienen cambios importantes. Por eso la participación de las mujeres es clave, el que se lance, que se levante la voz de quienes están viviendo a flor de piel los impactos, no solo por los efectos que tiene, sino que por aquellas falsas soluciones que se gestan también, como los semillas, alimentos modificados genéticamente, aquellos monocultivos que sirven para proveer energía a los países del norte global, que son los mayores responsables de la contaminación planetaria.
y desmontar la idea de que las alternativas se gestan en estas cumbres. Las alternativas se gestan desde los territorios, desde la mirada de los pueblos, desde la vivencia de las mujeres. Queremos que nos involucremos cada vez más personas porque han pasado ya 25 COPs y nada ha cambiado. Entonces creemos que es el momento también de empezar a presionar aún más y visibilizar que un cambio debe suceder. Y bueno, finalmente, que ya vamos cerrando el programa, ¿cómo hacemos para participar como ciudadanía de estas conferencias, de este foro? Súper importante, esperamos que más o menos a mediados de agosto vamos a tener una página web en Costa Rica desde mediados de agosto que va a ser precop25costarrica.com, donde la gente va a poder hacer el registro, los que quieran participar. Sí quiero decir que vamos a tener un tema de espacio, vamos a tener que ver estos elementos, pero yo espero que gran parte de la ciudadanía costarricense que quiera participar tenga la oportunidad de estar. Es un buen momento para crear más redes, para más conocimiento. Los invito a que conozcan qué está haciendo el Consejo Ciudadano de Cambio Climático, el 5C, que está activo, que va a hacer cosas. Tenemos también la Ruta del Clima, otra serie de colectivos que están llamando acciones para sensibilizar y dar a conocer qué implica y cómo se puede tener más incidencia a nivel global. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted que nos escuchó en este programa. Le invitamos a quedarse en sintonía de Canal UCR, Televisión con Sentido.